¿Has visto las fotografías de Jackie con su sombrero tipo pillbox, los relucientes pasillos de la Casa Blanca, el complejo de los Kennedy en Hyannisport? ¿Has oído los susurros sobre la realeza estadounidense y el viejo dinero? Pero ¿y si todo lo que creías saber sobre la familia Bouvier fuera una ficción cuidadosamente construida? Detrás del acabado pulido de un linaje aristocrático se esconde una historia mucho más americana, una de reinvención, ambición y la incansable búsqueda del estatus. Aunque tal vez hayas vislumbrado el glamour de Camelot, no has visto el taller donde las manos callosas de un inmigrante francés fabricaron los gabinetes que algún día sostendrían los codos de presidentes. No has sido testigo de las manipulaciones silenciosas de los escaladores sociales, ni del desesperado mantenimiento de apariencias mientras las fortunas subían y bajaban. La saga de los Bouvier no trata solo de riqueza, sino de cómo los estadounidenses crean y consumen mitos sobre la nobleza en una nación fundada en el rechazo a la aristocracia. Por ello, en el episodio de hoy, te invitamos a recorrer los pasillos ocultos del poder, donde imagen y realidad colisionan, mientras describimos a la familia Bouvier, desde sus orígenes como financieros hasta sus vínculos con la Casa Blanca. Nuestra historia no comienza en los pasillos de Camelot, el apodo tan querido de la Casa Blanca de Jackie Bouvier, con el presidente John F. Kennedy, sino en los modestos talleres de Passant-Esprit, un pueblo ribereño en el sur de Francia, donde Michel Bouvier aprendió el arte de la ebanistería, habilidad que más tarde transformaría su fortuna en América. Nacido el 19 de marzo de 1792, Michel entró en un mundo aún tambaleante, tras los convulsos acontecimientos revolucionarios, hijo de Eustache Bouvier y Teresa Merer, ciudadanos franceses comunes, sin la línea noble que sus descendientes inventarían más tarde. El propio apellido Bouvier deriva del antiguo francés bouy, que significa granero para vacas, lo que sugiere antepasados que cuidaban ganado en lugar de codearse con la aristocracia. Como joven, Michel sirvió en el ejército de Napoleón, marchando por Europa en campañas que concluyeron con la derrota del emperador en Waterloo en 1815. Con Francia inestable y los exsoldados napoleónicos enfrentándose a la posible persecución por parte de los monárquicos restaurados, Michel huyó al otro lado del Atlántico hacia Filadelfia, portando poco más que sus habilidades artesanales y determinación. El inmigrante ebanista estableció un taller en South 9th Street, en Filadelfia, donde su destreza europea atrajo rápidamente a una clientela de élite, entre la que se encontraban Joseph Bonaparte, el hermano exiliado de Napoleón, y Stephen Gerrard, un banquero prominente cuya institución había ayudado a estabilizar las finanzas estadounidenses tras la guerra de 1812. La fortuna de Michel creció de manera constante a través de encargos como las 24 sillas y la mesa de conversación que fabricó para la Casa Blanca en 1825, durante la presidencia de John Quincy Adams, cuyas piezas serían en el futuro ocupadas por su tataranieta Jacqueline en calidad de primera dama, con el típico espíritu emprendedor del inmigrante. Michel expandió sus negocios más allá del mobiliario, incursionando en la importación de caoba y mármol desde Italia y consolidándose en la comunidad francófona de Filadelfia, mientras acumulaba capital para proyectos aún mayores. La decisión comercial más trascendental del ebanista llegó cuando invirtió en 800,000 acres de bosques de Pensilvania para abastecer a Filadelfia en leña, una empresa que inesperadamente descubrió depósitos de carbón antracita de alto valor. Estas reservas de carbón transformaron a Michel de ser un artesano en un magnate industrial, obteniendo regalías anuales superiores a $50,000, equivalentes a aproximadamente 1.4 millones en la moneda actual.
Para 1840, Michelle reinvirtió su creciente fortuna en bienes raíces en Filadelfia, adquiriendo más de 30 propiedades entre 1830 y 1860, entre ellas una mansión en Broad Street, que más tarde se vendería a la Universidad La Salle. Sus estratégicas ventas de terrenos durante la Guerra Civil y el auge económico, incluyendo parcelas para el ferrocarril de Pensilvania, cimentaron una fortuna que alcanzó el valor de $1 millón, cerca de 28 millones actuales, al momento de su fallecimiento. Michelle se casó en 2 ocasiones. Primero con Sarah Ann Pearson, quien murió en 1826, y luego con Louis Clifford Beru en 1828, cuyo padre, John Beru, era un tabaquero francés sin la supuesta ascendencia aristocrática que la familia reclamaba posteriormente. La verdad sobre los humildes orígenes de los Bouvier contrasta notablemente con las elaboradas ficciones genealógicas que un siglo antes de que el nombre Bouvier se vinculara con la Casa Blanca a través de Jacqueline Kennedy, fueron creadas por descendientes que buscaban ocultar sus raíces artesanales. El camino de Michelle, desde soldado napoleónico hasta industrial estadounidense, estableció la base financiera que elevaría a las futuras generaciones. Sin embargo, ni siquiera él pudo imaginar cómo sus nietos transformarían su fortuna ganada con tanto esfuerzo en el cimiento financiero de una familia que algún día recorrería los mismos pasillos de la Casa Blanca. 2 hermanos, John V. Bouvier Sr. y Michelle Macouyer, nacidos en 1843 y 1847 respectivamente, convirtieron la fortuna industrial de su abuelo en prominencia financiera durante la Edad Dorada de Estados Unidos. John V. Bouvier Sr. demostró su temple desde muy joven. A los 18 años, se alistó en la Segunda Infantería de Pensilvania cuando estalló la Guerra Civil en abril de 1861. Su carrera militar casi llegó a su fin en la segunda batalla de Bull Run, en agosto de 1862, cuando una bala confederada le perforó el pulmón izquierdo, mientras servía de ayudante en el campamento del general Marcina R. Patrick, siendo capturado y posteriormente intercambiado en noviembre de 1862. La tenacidad de John le valió una promoción a subteniente en 1865. A pesar de la gravedad de su herida. Tras la guerra, John aplicó su disciplina al mundo financiero, asegurando un asiento en la Bolsa de Nueva York en la década de 1870, al unirse a firmas en las que su prima, Emma Bouvier, se había casado dentro de la influyente dinastía bancaria Drexel. Su estrategia de inversión se caracterizó por un enfoque conservador, privilegiando inversiones en ferrocarriles y servicios públicos, ganándose la confianza de inversores institucionales mediante un análisis meticuloso, en una era colmada de especulación. Durante la crisis de 1893, John supo navegar el pánico financiero deshaciéndose de ferrocarriles sobreapalancados y trasladando capital a bonos municipales, preservando los activos de sus clientes cuando muchos competidores fracasaban. Su hermano menor, Michelle, conocido como MC, siguió un camino distinto al fundar MC Bouvier & Company, una correduría especializada en inversiones de mayor riesgo que encarnaban el espíritu especulativo de la época. Los movimientos más audaces de MC se centraron en el financiamiento de bienes raíces en Manhattan, desarrollos de lujo como los apartamentos Steyers en el Upper East Side, entre las primeras iniciativas de vivienda cooperativa en la ciudad, y la expansión de su portafolio hacia proyectos de infraestructura, como líneas de tranvía en Brooklyn y servicios de gas en Nueva Jersey, aprovechando la rápida urbanización. Cuando los precios de la plata colapsaron en la década de 1890, las inversiones mineras de MC lo obligaron a liquidar parte de sus activos inmobiliarios, un revés que, lejos de menguar su apetito por el riesgo,
lo impulsó a orientarse hacia las tecnologías emergentes, financiando las primeras compañías del sistema eléctrico y fabricantes de automóviles, anticipándose a los cambios industriales del siglo XX. MSC fue pionero en innovaciones financieras, adoptando el trading con margen para sus clientes y utilizando análisis estadístico para predecir tendencias del mercado, métodos novedosos en una era dominada por la especulación interna. A pesar de su reputación de asumir riesgos, MSC mantuvo significativas participaciones en tierras de carbón de Pensilvania como una red de seguridad personal, acumulando una fortuna estimada en 20 millones al momento de su muerte en 1935. Los hermanos colaboraron ocasionalmente en empresas, como en la suscripción de bonos para el ferrocarril de Pensilvania, combinando el rigor analítico de John con la audacia de MSC para crear sindicatos de inversión formidables. Sin embargo, surgieron tensiones entre ellos, notablemente durante el pánico bancario de 1907, cuando John criticó públicamente las prácticas de trading con margen de MSC por considerarlas imprudentes, aunque en privado ambos seguían alineados en el objetivo de elevar el prestigio familiar. MSC más tarde financió fideicomisos para proteger a los descendientes de John de futuras caídas del mercado mediante estrategias complementarias, mientras John atraía a clientes de primer nivel, como las familias Astor y Vanderbilt. Las empresas de MSC captaban a industriales ambiciosos, consolidando así el nombre Bouvier en los círculos financieros. Ninguno de los progenitores pudo prever que sus maniobras financieras quedarían eclipsadas por la ingeniería social del nieto de John, un hombre cuya búsqueda del estatus superaría incluso su considerable riqueza. John Veru Bouvier III, nacido en Manhattan en 1891, heredó tanto la fortuna como las aspiraciones sociales en un momento decisivo de la sociedad estadounidense. Apodado Black Jack, por su bronceado perpetuo y carisma arrollador, cultivó una imagen centrada en el juego de póker y la cría de caballos en la Taa, la propiedad de 14 acres en East Hampton de la familia. Después de formarse en el Phillips Exeter Academy y en la Escuela Primaria de Gramática de Columbia, Bouvier evitó la ruta tradicional de la Ivy League para unirse, en cambio, a la firma de corretaje Hutchins, Wheeler & Cleaves. Para 1914, su temprana carrera en Wall Street coincidió con el frenesí especulativo de la década de 1920, durante el cual amasó una considerable fortuna atendiendo a industriales como los Vanderbilt y los Ayers. La crisis del mercado de 1929 expuso sus posiciones sobreapalancadas, obligándolo a liquidar activos y a depender de fideicomisos familiares para mantener su cuidadosamente forjada imagen social. En 1928, Bouvier contrajo matrimonio con Janet Norton Lee, una socialité cuyo padre, James T. Lee, había construido un imperio inmobiliario que incluía el Hotel Carlyle de Manhattan y el edificio en 740 Park Avenue. Su matrimonio representó menos un romance y más una consolidación de activos, ya que el fondo fiduciario de $500,000 de Lee estabilizó las finanzas de Bouvier, mientras que su apellido le abría las puertas de la élite social protestante. La unión produjo dos hijas, Jacqueline, nacida en 1929, y Lee, nacida en 1933, antes de desmoronarse debido al alcoholismo y las infidelidades de Bouvier, exacerbadas por un escándalo de 1935 en el que fue sorprendido en compañía de una cortesana, lo que aceleró la solicitud de divorcio de Janet en 1940 y transformó su imagen de apuesto soltero en la de un pícaro carismático. A pesar de su inestabilidad personal, la correduría de Bouvier prosperó al atender a clientes de viejo dinero
que contaban con información privilegiada sobre valores ferroviarios y de servicios públicos. Su círculo social llegaba a encarnar la alta sociedad neoyorquina de la época previa a la guerra, exponiendo a sus hijas a conexiones que luego resultarían invaluables. La entrada formal de Jacqueline en la sociedad se consagró con su debut en el Newport Clam Bake Club en 1947, donde fue coronada como debutante del año por el columnista Cholini Cobb. Su educación en Vassar College, su fluidez en francés y su comportamiento refinado la convirtieron en una figura habitual en las cabañas de Newport y las residencias de Palm Beach. Su compromiso en 1952 con John F. Kennedy, arreglado a través de contactos mutuos, culminó en una boda en Newport a la que asistieron 800 invitados, consolidando la integración de los Bouvier en la realeza política demócrata. Como primera dama, Jacqueline transformó el arte de las recepciones en la Casa Blanca en una forma de diplomacia cultural, recibiendo a laureados con el Nobel y curando el Kennedy Center for the Performing Arts. Tras el asesinato de Kennedy, su matrimonio en 1968 con Aristóteles Onassis le proporcionó acceso a retiros exclusivos, como la isla de Scorpio, donde recibió a figuras culturales internacionales. Por su parte, el debut de Lee en 1950 en el Plaza Hotel de Nueva York la estableció como una figura estilísticamente distinta, con su vestido de Oleg Cassini, marcando lo que Vogue denominó modernidad voluptuosa. A través de 3 matrimonios, con el editor de publicaciones Michael Canfield, con el aristócrata polaco Prince Stanislaw Radu y con el director de cine Herbert Ross, Lee se posicionó en círculos sociales transatlánticos, mientras que en la década de 1970, su firma de diseño de interiores, guiada por Renzo Martino, redefinió la estética de la élite a través de proyectos que inspiraron a diseñadores de moda como Yves Saint Laurent. Su amistad con Truman Capote la situó entre las cisnes de su tiempo, junto a socialites como Babe Paley y Slim Keith, que dominaban los titulares de los chismes de los años 60. Mientras Jacqueline y Lee alcanzaban alturas de fama e influencia cultural sin precedentes, a pocos kilómetros en East Hampton, otros parientes Bouvier se hundían en una extraña reclusión que exponía la naturaleza precaria de la imagen meticulosamente construida de la familia. Mientras la línea principal de los Bouvier ascendía a la prominencia nacional durante los años en la Casa Blanca de Jacqueline, una rama paralela se aislaba en un extraño retiro que más tarde se convertiría en una fascinación cultural estadounidense. Edith Jean Bouvier Beale, conocida como Big Eddie y tía de Jacqueline Kennedy Onassis, compró Gardens, una mansión de estilo shingle de 14 habitaciones en East Hampton, en 1924, diseñada por Joseph Greenleaf Thorpe en 1897. La propiedad fue nombrada así por sus robustos muros de estuco gris y sus jardines envueltos en niebla, que inicialmente encarnaban el lujo de la era dorada que definía los retiros veraniegos de los Bouvier. La separación de Big Ed de su esposo, Phil, en 1936, finalizada de manera poco ceremoniosa mediante un telegrama desde México en 1946, marcó el comienzo del declive de la propiedad. Mientras Jacqueline y Lee disfrutaban de veranos idílicos en la Taha, bajo la atenta mirada de Black Jack Bouvier, su tía y prima se hundían en un aislamiento que desafiaba las convenciones sociales de East Hampton. Para 1971, lo que antes había sido una muestra de riqueza se había deteriorado hasta convertirse en un riesgo para la salud pública, con techos colapsados, fontanería inoperativa y montones de basura. Gatos callejeros y mapaches vagaban libremente por las otrora majestuosas estancias. La mala administración financiera de los Beale aceleró su decadencia. Un fondo fiduciario destinado a mantenerlos
fue derrochado en fiestas fastuosas y proyectos impracticables. La carrera abandonada de canto de Big Ed y el distintivo sentido de la moda de su hija, Little Ed, con pañuelos en la cabeza confeccionados a partir de suéteres y faldas reutilizadas como capas, reflejaban su alejamiento de la sociedad dominante. La redada del Departamento de Salud del Condado de Suffolk en 1971 puso de manifiesto las deplorables condiciones de vida, lo que llevó a que Jacqueline Kennedy y Lee Radell financiaron en secreto reparaciones esenciales por valor de $32,000. Esta intervención familiar preservó la estructura, aunque no logró resolver la desconexión subyacente entre la imagen aristocrática de los Beale y sus circunstancias en deterioro. En 1975, los cineastas documentales Albert y David Massell transformaron a los Beale en íconos culturales con su película Grey Gardens, que capturó los monólogos teatrales de Little Ed en medio de un esplendor decadente. Observaciones filosóficas de Little Ed, como es muy difícil mantener la línea entre el pasado y el presente, trascendieron sus circunstancias, ofreciendo una reflexión sobre los sueños americanos marchitos. El documental, que posteriormente fue incluido en el Registro Nacional de Cine, redefinió la propiedad y a sus habitantes como símbolos de la resistencia bohemia a las expectativas sociales. Tras la muerte de Big Ed en 1977, Little Ed vendió la propiedad en 1979 a los periodistas Sally Quinn y al editor del Washington Post, Ben Bradley, por $220,000. Los nuevos propietarios enfrentaron una tarea monumental de restauración. Se retiraron 52 gatos muertos antes de que pudieran comenzar las renovaciones, mientras trabajaban para recapturar la visión arquitectónica original de Thorpe. Quinn replicó meticulosamente elementos históricos, conservando bañeras con patas de garfio y restaurando cortinas de estilo chino y serí, utilizando retazos de tela hallados en la casa. Grey Gardens se vendió nuevamente en 2017 por casi $20 millones, su valor incrementado por su legado cinematográfico y su privilegiada ubicación frente al océano. Mientras tanto, la Taa, la propiedad en la que Jacqueline y Lee pasaron sus veranos de infancia, siguió una trayectoria distinta bajo sucesivos propietarios que mantuvieron su integridad arquitectónica. Después de décadas en manos de los Bouvier, la Taa se vendió en 2018 por $24 millones y, más tarde, fue adquirida por el diseñador de moda Tom Ford en 2023 por $52 millones. A medida que Grey Gardens se transformaba de ruinas a santuario, los descendientes de los Bouvier más afortunados se enfrentaban a otro desafío: cómo preservar un legado político y cultural que había alterado para siempre la relación de Estados Unidos con la riqueza y el poder. El legado contemporáneo de los Bouvier continúa a través de descendientes que navegan por la herencia económica, las expectativas sociales y la visibilidad pública con enfoques variados hacia su historia familiar. Caroline Bouvier Kennedy, nacida en 1957, y única hija sobreviviente de Jacqueline Kennedy Onassis y el presidente John F. Kennedy, se ha convertido en la descendiente Bouvier más visible en la vida pública tras obtener su título en Derecho en la Universidad de Columbia. Inicialmente, Caroline evitó involucrarse directamente en la política hasta 2013, cuando el presidente Barack Obama la nombró embajadora de Estados Unidos en Japón. Su servicio diplomático se centró en el intercambio y la preservación cultural, incluyendo la defensa de sitios históricos como la cúpula del bombardeo atómico de Hiroshima y la facilitación del retorno de obras de arte saqueadas durante la Segunda Guerra Mundial. En 2022, el presidente Joe Biden la designó embajadora en Australia, donde abordó acuerdos climáticos y asociaciones de seguridad,
demostrando un compromiso más directo con la política que el desapego cuidadosamente cultivado de su madre. Caroline también preside la fundación de la Biblioteca John F. Kennedy, supervisando iniciativas digitales para hacer accesibles globalmente los archivos de su padre. Su memoria de 2024, titulada Legados de Luz, explora los desafíos de conciliar la identidad dinástica de los Kennedy-Bouvier con los principios feministas contemporáneos. Por su parte, John Bouvier Jack Kennedy Schlossberg, nacido en 1993 y único hijo de Caroline, representa la fusión del patrimonio financiero Bouvier con la ambición política Kennedy. Tras graduarse en 2015 en Historia Japonesa por la Universidad de Yale, Jack trabajó en Santor Holdings en Tokio antes de emprender una doble titulación en Derecho y Administración en Harvard. Habiendo aprobado el examen de abogacía de Nueva York en 2023, se ha consolidado como vocero del Partido Demócrata, pronunciando discursos en convenciones nacionales que enfatizan la acción climática y la reforma de la salud. Aunque niega tener planes inmediatos para postularse a un cargo electo, su rol como asesor en política climática sugiere una trayectoria que rinde homenaje tanto a la perspicacia empresarial Bouvier como a la tradición política Kennedy. Ana Cristina Tina Radziwiłł, nacida en 1960 y hija de Lee Radel, heredó en 2019 el estimado patrimonio de 50 millones de su madre, que incluía un condominio en Manhattan y una importante colección de arte. Graduada de la Escuela de Negocios de Columbia, Tina administra discretamente los activos familiares a través del fideicomiso Radziwiłł, enfocándose en bienes raíces europeos y propiedades históricas en Polonia. Su donación en 2021 de los archivos de su madre al Victoria and Albert Museum demostró su compromiso con la preservación del legado en diseño de Lee, y, a pesar de evitar la exposición mediática, financia anualmente el premio Lee Radziwiłł para jóvenes talentos en diseño, entregado en la Milan Design Week. Rose Kennedy Schlossberg, nacida en 1988 y la hija mayor de Caroline, ha seguido una carrera artística dirigiendo obras de teatro y creando un documental sobre los espacios verdes urbanos. Tatiana Schlossberg, nacida en 1990, se ha consolidado como periodista ambiental, autora de Consumo Discreto y líder de una organización sin fines de lucro que presiona a las empresas tecnológicas para que revelen sus huellas de carbono. La rama de los Bouvier continúa también a través de Bouvier B. Jr., quien licencia las grabaciones de las actuaciones de su madre a sellos discográficos independientes, y de Felin Bill III, cuya investigación en biología marina le valió la medalla de la Fundación Nacional de Ciencias, consolidando un linaje que abarca 7 generaciones. El viaje de los Bouvier, desde un artesano inmigrante hasta convertirse en un referente cultural estadounidense, refleja la propia evolución del país, desde el surgimiento industrial, pasando por la expansión financiera, hasta alcanzar la prominencia mediática. Sin embargo, quizás su contribución más perdurable no reside en los logros financieros o políticos, sino en su capacidad para capturar la imaginación americana, encarnando tanto nuestras aspiraciones como nuestras vulnerabilidades a través de una narrativa familiar que continúa desarrollándose con cada nueva generación. ¿Conocías la extensión de las raíces del viejo dinero de Jackie Kennedy y Lee Radziwiłł, o es la primera vez que lo oyes? Déjanos tus comentarios.